Mis amigos, este es su programa de siempre, entre comillas. Para nosotros es un grato placer, como lo hemos dicho muchas veces, de estar en el centro de su hogar a través de este programa. Quisiera en esta tarde presentarles un programa relacionado con muchas de las preguntas que ustedes nos hacen con frecuencia. Y una de las preguntas que no quiero dejar de pasar por alto es en cuanto al asunto del bautismo de los niños. Primeramente, nosotros sabemos que el bautismo es algo importante para la salvación. El bautismo es la puerta de entrada al reino de los cielos. Ahora, la pregunta ¿es bíblico bautizar niños? Este es el tema que quiero presentarles en esta ocasión. Bueno, obviamente cuando la gente nos pregunta en cuanto al bautismo de los niños, definitivamente nuestra respuesta es no. Los niños no deben ser bautizados o no tienen por qué ser bautizados. Y nosotros tenemos suficientes razones para decir nuestro no. Primeramente, déjeme decirle que la Biblia nunca ha hablado del bautismo de los niños. Es más, en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de bautismo de niños. Y no lo prueba justamente porque los bebés o los niños realmente necesitan cumplir ciertos requisitos para poder dar este paso tan importante como es el bautismo. Ahora, nosotros sabemos por experiencia y por investigación bíblica histórica que hay pruebas suficientes que confirman que en el Nuevo Testamento y especialmente la iglesia cristiana por muchísimos siglos no bautizaba niños. La primera evidencia que tenemos es la siguiente. En el Nuevo Testamento ustedes lo podrán leer desde San Mateo hasta el libro del Apocalipsis y nunca van a encontrar un texto que hable acerca de un niño o un bebé que está siendo bautizado. La costumbre hebrea era simplemente traer los niños para ser presentados delante de Dios. Pero ser presentados y bautizados son dos cosas totalmente diferentes. Cuando en el Nuevo Testamento se introduce el bautismo debía realizarse con ciertos requisitos que se los voy a mostrar dentro de un momento. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que Jesús, nuestro mejor ejemplo, no fue bautizado cuando bebé, sino a los 30 años. Y déjeme decirle que los primeros padres de la iglesia, me estoy refiriendo por ejemplo a Tertuliano, Clemente, Justino y otros, simplemente hablan del bautismo de los infantes, simplemente como una innovación, algo que se estaba tratando de introducir dentro del seno del cristianismo. Pero en ninguna parte ustedes van a encontrar a algunos de los primeros padres de la iglesia autorizando el bautismo de los niños. Es más, déjenme decirle también que los grandes teólogos católicos, como San Agustín de Hipona, Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, fueron bautizados como ya personas grandes. Es más, hasta un valeroso hombre del catolicismo como es Ambrosio de Milán fue bautizado ya con su mayoría de edad. Un dato importante que podría servirles también en cuanto a la historia de la iglesia en sus primeros años fue que en el año 185 al 245, Orígenes, otro de los precursores del cristianismo en los primeros años, habla del bautismo infantil como algo impropio, algo que no se debía hacer. Y permítanme decirles también que en el año 253 de la era cristiana, cuando la iglesia de Roma se reunió en el concilio de Cartago, fue donde realmente autorizó el bautismo de los infantes. Pero anterior al año 253 de la era cristiana, no se bautizaban niños, porque repito, fue en el concilio de Cartago donde la iglesia decidió o legalizó y decretó el bautismo de niños. Por último, déjeme explicarle que en los actuales momentos se puede encontrar en las grandes catedrales de Europa enormes bautisterios donde supuestamente el sacerdote bajaba con la persona o el candidato al bautismo para ser bautizado por inmersión. Cuando nosotros hablamos del bautismo, señores, estamos hablando de un sistema de bautizar totalmente diferente, porque la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, significa enterrar. Mientras que el otro sistema de bautizar, especialmente en las iglesias romanas, obviamente es asperjar, o sea, rociar agua sobre la cabeza. Pero rociar agua y enterrar o sumergir son dos cosas diferentes. Es más, déjeme decirle que cuando una persona muere, lo que hay que es enterrarla, no rociarle un poco de tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí está, por lo menos podrían ver la gran diferencia, lo que quería decir el Nuevo Testamento con el asunto de bautizar. Pero entonces insisto que todavía la Iglesia Católica y muchas iglesias en la antigüedad conservan esos enormes bautisterios, que obviamente es una gran prueba de que los bautismos se hacían por inmersión. El sistema de aspersar o rociar agua
Fue una costumbre que se introdujo después del Concilio de Cartago. Ahora, ¿por qué realmente o cuál es la razón fundamental por la cual no se acepta en el Nuevo Testamento el bautismo de los niños? La razón es obvia, porque para una persona ser bautizada necesita cumplir ciertos requisitos. Primer requisito que menciona la palabra de Dios es que las personas que se han de bautizar deben creer. ¿Pero creer en quién? Tienen que creer primeramente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Oigan bien, para una persona bautizarse tiene que hacer un compromiso con Cristo. Pero si van a hacer un compromiso con Cristo, tienen que conocer primero a Cristo, tienen que ser adoctrinados, deben de creer en Jesucristo, deben aceptar que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Deben aceptar también la veracidad y la totalidad del Evangelio de Cristo, porque es en ese Evangelio donde se están comprometiendo. Deben creer en la gracia redentora de la sangre de Jesucristo. Deben de creer en la eficacia de la crucifixión de Jesús, que es el elemento fundamental para que el bautismo sea aceptado. Por eso dice en San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, no es bautizado primero y creer después. Bien claro lo pone el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero bueno, la gente dice, para eso tienen los padrinos. Pero es que los padrinos no tienen que decidir por nadie, la salvación es un asunto individual.